vamos a continuar con los profetas menores. Y hoy vamos a ir a un profeta menor, pero bueno, antes de contarles cuál profeta menor vamos a ver hoy, ya les dije, no les he dicho. ¿Cuáles son los profetas menores? ¿Alguien los conoce? ¿Sabe cuáles son? ¿Ah? Jonás, Joel, dicen por allí, ¿quién más? ¿Ah? Abdías, Miqueas, Malaquías, Habacuc, Sofonías. Bueno, ahí se los pongo todos, ahí están. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. ¿Cuántos son? 12 profetas menores. ¿Por qué se llaman profetas menores? Porque eran los menores de edad. Porque son los libros entre los profetas que tienen menor extensión, son los más cortos. Y aunque son cortos en extensión, son ricos en profecía mesiánica y tratan o llaman, animan, exhortan al arrepentimiento. Tienen un contenido muy, muy valioso. Entonces, podemos ver con estos profetas menores que son un ejemplo para nosotros. No hay que hablar mucho para ser instrumentos de Dios. No necesitamos hacer una profundización mesiánica tal vez como Isaías, o unas palabras tan profundas como Jeremías. Estos 12 profetas menores, a pesar de que son cortos, dicen mucho. Poco, en pocas palabras, pero dicen mucho. ¿Y cuál es el profeta que vamos a empezar a ver hoy? Habacuc. Hoy vamos a comenzar vamos a continuar mejor, con Habacuc. ¿Quién es Habacuc? Un profeta menor. Pero ¿qué características tenía Habacuc? La profecía o el libro de Habacuc es muy corto, son solo 3 capítulos. Pero Habacuc es un hombre que se plantea preguntas, es un hombre que le pregunta a Dios. Es más, toda la profecía, todo el libro de Habacuc, básicamente son 2 preguntas que hace Habacuc, 2 respuestas que le da el Señor y al final un salmo maravilloso, un salmo hermosísimo. Pero ¿qué es lo que se pregunta Habacuc? ¿Qué es lo que le pregunta Habacuc a Dios? Habacuc es un profeta que está indignado con Dios. Es un profeta que está enojado con Dios. Es un profeta que no entiende el actuar de Dios. Y esto es impresionante porque él le hace unas preguntas al Señor que tal vez nosotros se las hemos hecho o que las hemos escuchado decir de otras personas. Estas preguntas básicamente es ¿por qué Dios permite tanta maldad? ¿Por qué Dios permite que al malo le vaya bien? ¿Por qué Dios permite que el injusto prospere? ¿Se han hecho ese tipo de preguntas? A veces nos hacemos ese tipo de preguntas, ¿no? Pero si persona no obra con moralidad, con ética, es un pillo, roba, hace las cosas mal, y sin embargo Dios permite que le vaya bien. Y lo que le pregunta Habacuc al Señor es: Señor, pero ¿por qué no intervienes? ¿Por qué no haces algo para que esto pare? Para que cese la violencia, para que los violentos dejen de triunfar. Y este libro es hermosísimo porque si bien es cierto que comienza con una confrontación con el Señor y el diálogo, sobre todo el primero y segundo capítulo, es un diálogo bastante fuerte, al final hay un cántico maravilloso. El capítulo 3 tiene un cántico hermosísimo, un salmo hermosísimo, porque Habacuc es el profeta de la fe.
Habacuc es el profeta que aprende en este diálogo con el Señor lo que es la fe. Y a través del libro del profeta Habacuc vamos a entender lo que es la fe bíblica, lo que realmente es la fe bíblica, no la fe que de pronto a veces nos enseñan por allí que es la fe, no, la verdadera fe bíblica. En Habacuc está un texto que tal vez los que hemos caminado un tiempo en el Evangelio lo hemos escuchado varias veces, sobre todo porque es el texto que es el texto base de la reforma cristiana, de la reforma protestante. ¿Recuerdan? ¿Alguien recuerda cuál es el texto base de la reforma protestante? Obviamente Lutero fue el que lo levantó y está en Romanos. El justo por la fe vivirá. Es eso, sí, pero el justo por la fe vivirá. Pero el justo por la fe vivirá, lo dice Pablo en Romanos capítulo 1 versículo 17, más el justo por la fe vivirá. Pero ¿de dónde lo toma? Lo toma de Habacuc. Habacuc fue el primero que lo dijo. Es decir, Habacuc es un hombre que está apuntando a lo que es la verdadera fe bíblica. Y es tan importante el libro de Habacuc que este pasaje que está en Habacuc capítulo 3 versículo 4, más el justo por la fe vivirá, sin embargo revísenme, creo que me estoy equivocando, es tan importante en el Nuevo Testamento que en el Nuevo Testamento Romanos, Gálatas y Hebreos, 3 cartas, 2 cartas y un sermón en el Nuevo Testamento recuerdan este texto, más el justo por la fe vivirá. Entonces, antes de sumergirnos en este libro de Habacuc, en esta profecía de Habacuc, vamos a pensar que Habacuc nos va a enseñar a nosotros lo que es la verdadera fe, lo que es la fe bíblica, lo que realmente tiene que entender un hijo de Dios acerca de lo que es la fe bíblica. Entonces vamos a ir ya antes de entrar al texto tenemos que entender cuándo escribe Habacuc este libro, aproximadamente hacia el año 600 antes de Cristo. ¿Qué está pasando en ese momento? En ese momento está reinando un rey que fue uno de los reyes más malos, es el rey Joacim. Joacim es un rey que realmente ha hecho todo lo malo delante de Dios. En ese momento Israel está dividido en dos, está el reino del norte y el reino del sur. Esto se desarrolla en el reino del sur y Joacim es un rey terrible, al punto que la violencia se ha disparado, al punto que los robos se han disparado, la idolatría se ha disparado. Todo está funcionando mal en el reino del sur, todo se está cayendo, todo está mal, todo está andando mal en ese momento. Y es en ese momento histórico en que Habacuc escribe esta profecía, que más que una profecía es un diálogo, como ya les decía, con el Señor, que comienza con 2 preguntas. El libro de Habacuc se divide en 3 y lo vamos a estudiar de esa manera, en las tres partes. ¿Cómo se divide el libro de Habacuc? 3 discursos. El primer discurso, capítulo 1, versículos 1 al 11, es la primera pregunta que hace Habacuc con su respuesta. Después viene el segundo discurso, que es desde el versículo 12 del capítulo 1 hasta el final del capítulo 2, todo el capítulo 2. Y el tercer discurso es todo el capítulo 3, y así lo vamos a desarrollar. Hoy vamos a ir los primeros 11 versículos, la próxima vez que continuemos con este libro de Habacuc, 1:12 al 2:20, o sea, al final del 2, y al terminar todo el capítulo 3. Hoy vamos a ir entonces, ¿a dónde? ¿A cuál parte? Del 1 al 11 versículos. Realmente es un texto muy corto y muy sencillo, muy fácil de entender, muy duro en su contenido, pero muy fácil, muy rápido de entender. Van a ver que lo vamos a desarrollar muy rápido.
¿Y cuál es el título de la reflexión hoy? ¿Por qué la maldad se queda sin castigo? ¿Cómo les parece esa pregunta? ¿Por qué la maldad se queda sin castigo? Es indignante ver por qué la maldad se queda sin castigo. Y básicamente esa es la pregunta que se va a desarrollar en este primer diálogo. Entonces, vamos de una vez, entremos ya en la reflexión de hoy, en el texto de hoy. Dice el versículo 1 del capítulo 1, oráculo que tuvo en visión el profeta Habacuc. ¿Alguien recuerda o sabe qué quiere decir la palabra oráculo? No, oráculo. La mayoría de los apóstoles comienzan, oráculo del Señor, oráculo de Dios. Mensaje, profecía, profecía. Oráculo es profecía. Pero esto viene de una palabra que, aunque no la traducen como profecía, tiene que ver con una carga. Lo que hacía Dios con los profetas era cargarlos, era preocuparlos, digámoslo de esa manera. Es algo que tienen ellos que soportar. Un profeta de estos que vemos en el Antiguo Testamento tenía sobre sus hombros, sobre su vida, la carga de su pueblo, la carga de lo que estaba haciendo mal su pueblo, de lo que estaba haciendo mal el rey, de lo que estaba haciendo alguien que debía comportarse de otra manera. Y esa carga se daba porque Dios mandaba un mensaje diciendo, porque el pueblo está yendo en la dirección equivocada, porque no está caminando conforme a como yo les he mandado, va a venir unas consecuencias terribles sobre ustedes. Por eso la labor profética en el Antiguo Testamento es una labor que carga al profeta, que le pesa al profeta, que le duele al profeta. Y dice oráculo, peso, carga que tuvo en visión el profeta Habacuc. Un mensaje que Habacuc lleva, escribe y que es pesado, que es difícil de cargar. Vamos entonces ahora sí al versículo 2. Dice, miren esta pregunta que hace Habacuc tan fuerte que le hace el Señor. ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamo a ti violencia, sin embargo, tú no salvas. ¿Cómo imaginan ustedes la cara de Habacuc mientras está haciendo esta pregunta? Es cansado, desesperado, angustiado. Es un grito, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir viendo? Yo veo mi pueblo, yo veo a Judá, al reino de Judá, el reino del sur, yo lo veo y todo es un desastre, violencia. Sin embargo, a pesar que clamamos, tú no salvas, tú no intervienes, tú no pones tu mano allí para sacarnos de esta situación tan terrible en la que estamos. Lo que está diciendo Habacuc es: estamos en crisis, Señor. Dios, esto está terrible. Sin embargo, tú no haces nada. Dinos algo, haz algo, interviene de alguna manera. Y si bien es cierto que es un grito de desesperación, de dolor, también podemos ver que es un reconocimiento que hace Habacuc de sus limitaciones. Está clamándole a un Dios infinito porque él se reconoce y reconoce a su pueblo como finito. Está clamándole a un Dios todopoderoso porque sabe que ellos por sí mismos no pueden. Está clamándole a un Dios omnisciente que todo lo sabe porque reconoce que él no sabe nada o que lo poco que sabe no es suficiente.
para hacer algo por su pueblo. Y después continúa diciendo el versículo 3. ¿Por qué me haces ver la iniquidad? ¿Qué es la palabra iniquidad? Pecado. ¿Por qué me haces ver la iniquidad del pecado? Y me haces mirar la opresión. ¿Por qué? O sea, ¿por qué puedo ver todo ese pecado que hay en el pueblo? ¿Por qué puedo ver cómo el rey, cómo los gobernantes están aprovechándose de los pobres, de los necesitados? Yo puedo ver todo eso. Y no solamente puede ver eso, puede ver su propio pecado también, Habacuc. Darse cuenta que todo está mal. Aquí lo que está la gran pregunta, la pregunta que tal vez muchas personas, incluso creyentes, nos hemos hecho. ¿Por qué Dios permite que continúe el mal y que aumente el pecado? ¿Por qué lo permite? ¿Por qué no interviene? La gente se está saliendo con la suya, están cometiendo todas las injusticias y no pasa nada. Dios sigue dejando que pase. Y no solo eso, porque Dios permite que hombres y mujeres malvados prosperen, crezcan, se enriquezcan a costa de los demás. Porque la gente normal, diríamos en nuestra época, tiene que soportar el aumento de la inflación, de los robos, del robo de impuestos. ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo permite? Y termina diciendo este mismo versículo 3, la destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surge la discordia. ¿Será algo parecido a lo que vivimos nosotros? Igual. Y si es lo mismo en el año 600 antes de Cristo y en el año 2023 después de Cristo, ¿por qué será? ¿Será porque el corazón humano continúa igual? ¿Será porque el ser humano está inclinado al mal? Todo por el orgullo, por el egocentrismo, todo por la inclinación al pecado. Y continúa la elaboración de la pregunta que está haciendo Habacuc en el versículo 4, dice, por eso no se cumple la ley. ¿Por qué? Por lo anterior, la destrucción, la rencilla, la iniquidad, la opresión, por todo eso. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia. Porque el impío asedia al justo, el pecador asedia al justo, al inocente. Por eso sale pervertida la justicia. Habacuc es un hombre sensible, es un hombre que se levanta en la mañana, sale a hacer lo que le corresponde, lo que él hiciera, y se da cuenta cómo en las calles, en las esquinas, en las casas, todo está mal. Y le ofende, le duele profundamente ver inocentes, personas que no tienen cómo defenderse, amenazados, explotados, destruidos. Y por eso va y le dice al Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué? Pregunta que tal vez nos hemos hecho, pregunta que tal vez nos han hecho. Y es tal vez una de las preguntas, de los caballitos de batalla de personas que quieren atacar el cristianismo. Dicen, si Dios fuera real, si Dios existiera, nos dicen, no permitiría el mal. Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite el mal? Eso lo dicen, seguramente lo han escuchado. Pero antes de entrar a la respuesta de Dios, también
muchas personas que critican esto y muchas personas que se hacen esta pregunta no quieren reconocer que Dios es un Dios bueno, pero que Dios también es un Dios que castiga el pecado y que permite situaciones difíciles con propósitos que al final son buenos propósitos. A veces no queremos escuchar cuando estamos en medio de una situación, en medio de un problema económico, en medio de una enfermedad, que alguien nos diga: oye, descansa en el Señor, hay un propósito detrás de eso que estás viviendo. Eso no nos gusta escucharlo, ¿verdad? Queremos que nos digan: no, proclama que mañana amanecerás rico y vas a ver que amaneces rico. Pero no es la manera como obra el Dios de la Biblia, el único y verdadero Dios. Después de esta pregunta que tiene muchas interrogantes dentro de ella, viene la respuesta de Dios. Lo interesante es que la respuesta de Dios, como siempre, es una respuesta que no esperamos, es una respuesta que sorprende, pero es una respuesta que muestra quién es Dios, la identidad de Dios y la majestad de Dios y la soberanía de Dios. Dice el versículo 5: miren entre las naciones, observen. ¿Quién le está diciendo? Dios a Habacuc, al pueblo. Asombren, quédense atónitos, porque haré una obra en sus días que ustedes no la creerían si alguien se la contara. ¡Wow! ¡Oh! Dios va a destruir los malos, Dios le va a hacer que se gane la lotería a los buenos, Dios va a hacer que abunde, que todas las enfermedades pasen, que el rey malo sea destruido, que los enemigos se vayan. Oh, Dios va a hacer que todo esto sea como un sueño. Miren lo que pasa. Pero miren lo que dice el versículo 6: porque voy a levantar a los caldeos. En algunas versiones dice los babilonios. ¿Sí? Hay una versión por acá que dice los babilonios. ¿Sí? Babilonios. Son los mismos, los caldeos y los babilonios son los mismos. Y antes de seguir adelante, les voy a recordar que el imperio babilonio vino sobre el reino del sur y se llevó a la mayoría de los habitantes hacia Babilonia y duraron 70 años allí como esclavos. 70 años. Y antes de irse destruyeron todo Jerusalén, destruyeron el templo, arrasaron con todo y se llevaron a los judíos. Entonces, lo que está diciendo es: voy a levantar a los babilonios, pueblo feroz, continúo con el versículo 6, e impetuoso, que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas. ¡Hey, Habacuc! ¿Tú estás diciendo que yo no escucho? ¿Tú estás diciendo que yo no estoy haciendo algo al respecto? No es cierto. Mira entre las naciones, observa, y voy a levantar a los babilonios, a los caldeos, que son un imperio con un ejército impresionante que destruye todo a su paso. Lo voy a levantar. ¿Para qué? Versículo 7. Imponente y temible es, de él mismo proceden su justicia y su grandeza. ¿Qué otras características tiene el pueblo babilonio o el imperio babilonio? Imponente, es arrogante, no miran a Dios. La justicia de ellos es lo que ellos digan, no les importa lo que Dios diga, no les importa lo que otros pueblos digan. Lo que para ellos es justicia es lo que ellos digan, su grandeza es lo que ellos digan, la fuerza de ellos constituye lo más importante. Dice el versículo 8: sus caballos son más veloces que leopardos, los
leopardos son de los felinos más rápidos que existen. Y está diciéndole Dios a Habacuc, mire, esos caballos de esa gente no hay manera de ganarles. Y más astutos que lobos al anochecer. En la noche, ¿quién ha tenido relaciones con lobos? Animalitos, ¿no? Todos animalitos. Yo tampoco, pero cuando vemos los documentales, cuando comienza el anochecer es cuando salen los lobos y atacan a las ovejas y atacan al ganado. Más astutos que lobos al anochecer. Así son los babilonios. Al galope vienen sus jinetes vienen de lejos, vuelan como águila que se precipita a devorar. Eso sí lo hemos oído tal vez, ¿no? Las águilas suben y lo ven su presa, se lanza a mucha velocidad, vienen, toman la presa y se la llevan. Así era los babilonios. No tenían miramientos, o sea, destruían y arrebataban a su paso todo, porque tenían la fuerza, tenían el ejército, tenían las armas, tenían los caballos, tenían todo lo necesario para destruir. ¿Qué es lo que le está diciendo Dios a Habacuc? Los babilonios los van a destruir. Vienen los babilonios de Judá, los van a destruir. Versículo 9. Vienen todos ellos para hacer violencia. Su horda de rostros avanza, recoge cautivos como arena. El pueblo de Dios, los judíos, han estado idolatrando, han estado actuando con violencia, han estado siendo injustos, se están robando entre ellos, se están matando entre ellos, se están acabando entre ellos, se están vendiendo a las otras naciones. Habacuc dice, ¿es que no oyen mi clamor? ¿Y qué le dice Dios? ¿Sí? Porque escuché tu clamor, es que viene Babilonia a destruir. ¿Cómo? Esa no es la respuesta que queremos oír. Continúa diciendo el Señor allí, hablando de los babilonios. Se burla de los reyes y los gobernantes les son motivo de risa. Se ríe de toda fortaleza, amontona escombros para tomarla. A los babilonios no les importaba nada, ellos llegaban, era el imperio dominante, y llegaban y destruían y mataban a los reyes o los torturaban. Y eso mismo le iba a pasar al rey de Judá, allí en Jerusalén. Jerusalén le iba a pasar eso. Las fortalezas, recuerden que Jerusalén tenía unas murallas alrededor, iban a ser destruidas, iban a terminar en escombros. El rey de Judá iba a ser motivo de burla. ¿Por qué estamos hablando de eso aún de hoy? Ya vamos para allá. Pero para ver cómo Dios cumple lo que le está diciendo Habacuc, vamos a ir rápidamente a Jeremías y al segundo libro de Reyes. Jeremías 52 del 4 al 7 dice: así que el 15 de enero, durante el 9º año del reinado de ¿quién? De Sedequías, Nabucodonosor, rey de Babilonia, dirigió a todo su ejército contra Jerusalén. Rodearon la ciudad y construyeron rampas de asalto contra las murallas. Jerusalén estuvo sitiada hasta el año 11 del reinado de Sedequías, 2 años. Versículo 6. Hacia el 18 de julio del año 11 del reinado de Sedequías, el hambre en la ciudad ya era muy intensa y se había agotado por completo lo último que quedaba de alimento. Entonces abrieron una brecha en la muralla de la ciudad
y todos los soldados huyeron. Como la ciudad estaba rodeada por los babilonios, esperaron hasta la caída del sol, y entonces se deslizaron por la puerta que está entre las dos murallas, detrás del jardín real, y se dirigieron al valle del Jordán. Esto va a pasar unos años después de esta profecía. La respuesta de Dios. Segundo libro de Reyes, capítulo 25, versículos 4 al 7 dice: aquella noche, 4 al 7, me quedo mal, 4 al 7. Aquella noche, el rey y sus hombres de guerra abrieron una brecha en el muro y se dirigieron al valle del Jordán, a través de una puerta que había entre el doble muro junto al jardín del rey. Las fuerzas babilónicas que rodeaban la ciudad lo persiguieron y lo capturaron en la llanura de Jericó, y todos sus hombres se dispersaron. Fue llevado a Riblá, donde fue juzgado y sentenciado delante del rey de Babilonia. Lo obligaron a presenciar cómo mataban a sus hijos, y luego le sacaron los ojos y se lo llevaron atado con cadenas a Babilonia. Wow. O sea, esto es terrible. Dios escucha el clamor de su pueblo, pero el clamor de su pueblo es: Señor, líbranos de todo esto tan feo que estamos viviendo. Lo que no miran ellos es que todo eso que es feo que están viviendo es porque el pecado es el que está reinando entre ellos, porque ellos se han alejado de Dios, porque se han vendido a otros ídolos, porque se han vendido a su orgullo, porque se han vendido a su egocentrismo, porque se han vendido a sus propios deseos. Y lo que hace Dios, lo que hace el Señor para responder a este clamor es acabar con esa maldad. Pero ¿cómo acaba con esa maldad? Trayendo a los babilonios. Ya les redondeo la idea. El versículo 11, que termina el texto de hoy, termina Dios la respuesta. Entonces pasará como el viento y seguirá, y se le tendrá por culpable, porque hace de su poder su Dios. Los babilonios hacían de su poder su Dios. ¿Pero qué? Se le tendrá por culpable. Les voy a resumir. Yo sé que es un poquito difícil este primer texto. Ya lo que vamos a ver la otra semana y la subsiguiente es más fácil de entender. Lo que está diciéndole el Señor a Habacuc es: yo he escuchado el clamor, pero tú clamas porque están sufriendo, porque la culpa es de su propio pecado. Entonces voy a utilizar una nación pagana, alejada de mí, para traer juicio sobre ustedes, para que vengan ellos y los destruyan a ustedes, para que me volteen a mirar a mí. Pero no creas que ellos son victoriosos, porque al final ellos son considerados también culpables. Muy bien, Viquilita, culpables. Ellos también son culpables. A pesar de que ellos van a tener momentáneamente una victoria y en sus manos estará el juicio del pueblo de Dios, ellos también serán culpables. Y aunque no vamos a entrar en el resto del capítulo 1, quiero leer la primera parte de la respuesta de Habacuc, que es lo que vamos a hablar la próxima semana. Dice el versículo 12 del capítulo 1: ¿no eres tú desde la eternidad, oh Señor, Dios mío, Santo mío? No moriremos, oh Señor, para juicio lo has puesto, tú, oh roca, lo has establecido para corrección. Habacuc entiende
Lo voy a leer en otra versión más fácil de entender. En la nueva Biblia viva dice así: Señor, Dios mío, tú eres eterno, tú, mi Dios santo, no nos dejarás perecer. Yo sé, Señor, que usarás a los babilonios para obrar tu justicia, para hacer lo correcto. Merecemos el castigo, merecemos lo que viene sobre nosotros. Eres justo, tú no te equivocas. Habacuc no está pidiendo que Dios sea injusto. Habacuc no está pidiendo que Dios no castigue al culpable. Habacuc está reconociendo que son un pueblo que merece ser castigado por Dios. Sigue diciendo: tú, roca mía, los has hecho surgir con mucho poder. ¿Para qué? Para castigar nuestro pecado. Estos 11 versículos se sintetizan en lo siguiente. Habacuc pregunta y Dios le dice: estoy preparando una nación pagana para castigar, porque ustedes son un pueblo que no se quiere arrepentir, un pueblo que no me quiere buscar, un pueblo que no me quiere honrar, un pueblo que sigue terco en sus deleites, en su injusticia. Por eso yo sí he escuchado su clamor. Ahora viene la pregunta: ¿por qué nosotros queremos que un Dios justo sea injusto? ¿Por qué nosotros queremos vivir nuestra vida alejada de Dios, y más después que lo hemos conocido, que hemos conocido su palabra, que su Espíritu Santo nos ha convencido de pecado, de justicia y de juicio? Y queremos vivir nuestra vida a nuestra manera, queremos seguir caminando en el pecado, en la injusticia, en la desobediencia, y al final queremos decir: Señor, cuando hay problemas, por favor, haz de cuenta que no ha pasado nada. ¿Ese es el Dios de la Biblia? El Dios de la Biblia trae consecuencias sobre el pecado. Y el Dios de la Biblia nos ama tanto, de la misma manera que ama tanto a su pueblo, que le llama, y a veces lo llama con tal fuerza que va a doler. Le va a doler a su pueblo, pero van a voltear a mirar a Dios. Por eso vemos a un pueblo de Israel, de Judá, en Babilonia, clamando al Señor, regresando. Vemos un Daniel, vemos esas historias maravillosas. Vemos a un Esdras y a un Nehemías regresando 70 años más tarde a Jerusalén a reconstruir, pero les costó dolor, porque no caminaban de la mano del Señor conforme a su perfecta voluntad. ¿Qué los llamo hoy a pensar? Dios nos ama tanto que va a hacer lo que sea necesario para que nosotros volvamos a Él, para que nosotros volvamos de rodillas a Él, para que volvamos y le digamos: Señor, sí, necesité que sucediera, que tú permitieras esto en mi vida, necesité que tú levantaras esta persona en mi contra, necesité que tú me afectaras de esta manera para voltearte a mirar, para no alejarme de ti, porque me amas tanto que no me vas a perder. Ese es Dios. Por eso este profeta, que comienza de esta manera, y los invito a que lean completo el libro de Habacuc, el
capítulo 3 es maravilloso, es un salmo de fe impresionante. Es un corazón postrado delante de Dios, diciéndole al Señor, o sea, una frase tras otra, de dependencia total de un Dios vivo. Un profeta que comienza exigiéndole a Dios, enojado con Dios, indignado con Dios, termina diciéndole, Señor, esta es la verdadera fe. Y enseñando a los que leemos este libro lo que es la verdadera fe. Conclusiones. El que Dios diga que va a levantar una nación, al indignado Habacuc lo va a enojar momentáneamente, pero al final Dios trata el corazón de Habacuc. ¿Cuántos de nosotros cuestionamos a Dios porque no obra de la manera que quisiéramos? ¿Cuántos de nosotros cuestionamos a Dios porque obra como no nos gusta? ¿Cuántos culpan a Dios por los males del mundo, por los males propios o por los males de la familia? Y no se dan cuenta que detrás de ese mal, detrás de esa situación, el Señor amoroso está tocando nuestras vidas. No te voy a dejar perder. Así llores, así sufras, así te duela hoy. Voy a seguirte llamando porque te quiero llevar a una eternidad conmigo. Porque es mejor sufrir unos años acá que estar separados de Dios por toda la eternidad. El pueblo volvió y se cumplió las profecías mesiánicas y exaltó al Señor y reconstruyó el templo y reconstruyó las murallas. Pero si hubieran seguido como iban, posiblemente se habrían alejado completamente de Dios. ¿Qué preferimos? ¿Unos pocos años saliéndonos con la nuestra? ¿O una eternidad dejando que Dios salga con la suya? Por amor. Por amor. Amén. ¿Oramos?